2, 1. ¡Pip! Bienvenidos a Radio Los Muertos del Comunismo. Una semana más, un día más. ¿Qué tal? No somos una radio, somos un podcast. ¿Qué tal estás, Alberto? Muy bien. Interiorizando que mi amiga Yolanda Díaz ahora va a ser vicepresidenta de mirar que queda papel higiénico en el váter y cerrar la puerta al salir. Ahora que Pablo Iglesias ha dejado sus importantes responsabilidades en el gobierno de coalición. Ministro y vicepresidente de la nada. Sí, ministro. Es que es ministro y vicepresidente de ceros a la izquierda. Para ser candidato por Madrid. Y, o sea, he de decir que, a ver, detesto a nivel de clase y a nivel personal a la... ¿Cómo se llama? Joder, se me va siempre su nombre. La loca de Díaz Ayuso, la de Madrid. Sí, la detesto, pero la frase de España me debe una, hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa. I really felt that. Yo eso lo sentí. Sí. Es un poco salvaje esta mujer, en realidad, por lo general, con las cosas que dice. Porque parece que el otro día dijo: cuando te empiezan a llamar fascista es que algo estás haciendo bien. Me parece también histórica para la posteridad la frase. Es muy... Sí, o sea, pensábamos que Esperanza Aguirre era imposible de superar. Y hostia, yo creo que Díaz Ayuso es más que Esperanza Aguirre, porque es como... Sí. Es que es la que le llevaba la cuenta del perro en la campaña electoral, pero es como mucho más válida que Esperanza Aguirre. Yo creo que Pablo Iglesias, el tema es que yo creo, a ver, así entre nosotros, yo creo que es que Pablo Iglesias está... Yo creo que ha visto la oportunidad de vengarse eternamente de Rejón por abandonarle. Y a lo mejor no le sale bien la jugada. Ya veremos. Es que a lo mejor no le sale bien la jugada, en plan de... Pero bueno. Sí. Pues nada, a ver, hoy no estamos aquí para hablar de estas cosas, pero bueno, siempre está bien arrancar, pues bueno, lanzando un poco de mierda en todas direcciones. Pero bueno, hoy vamos a hablar de nuestro amigo y querido colaborador del podcast, Joseph Stalin. Patreon de Joseph Stalin 69. Patreon taller máximo. Uno de los primeros Patreons del podcast. Pero bueno, sí, hoy vamos a hablar de Stalin. Pues como en este medio ciclo raro de cosas. El ciclo le vamos a llamar hacemos lo que nos sale del rabo en el podcast cada semana y vosotros pues estáis ahí bienmente soportándonos de que no tengamos consistencia alguna. ¿Qué te parece el nombre? Bueno, hombre, he de decir que este estaba anunciado con tiempo. Estaba anunciado de hace tiempo. Sí. Pero hace mucho tiempo, porque... muchísimo tiempo. Pero ahora tenemos como 4 o 5 frentes abiertos que podríamos hacer 4 o 5 podcasts si tuviéramos tiempo. Pero no tenemos tiempo. Entonces, pues os vamos dando cosillas. Exacto. Pues nada, vamos a hablar hoy de Joseph Vissarionovich Zhugashvili, que es su nombre original. Sí. Joseph Stalin para los amigos, camaradas y de hecho, demás. Para los amigos me parece que también le tenían como un nombre como... Koba, sí, un poco como de perro. ¿No? De perrete. Tenía... Sí. Sí. Pero que en realidad significa como duro o una movida así, en plan muy molona. No me acuerdo qué significaba. Sé que tuvo varios motes, sé que encima tuvo como una juventud así de muy joven, cuando se parecía a Sergio Ramos, era así como un poco un poeta romántico georgiano, aunque muy rápidamente entra en el marxismo revolucionario y tal. Sí. Y creo que también llegó a tener un apodo que le venía de ahí. En fin, vamos a entrar ya en harina, si te parece. Sí, por supuesto. Vale. ¿Quién es Stalin? ¿De dónde sale? Pues antes de responder esto, porque... A ver, pasa una cosa, ¿vale? Que esto es como un disclaimer previo que yo creo que hay que hacer antes de entrar en materia de políticamente qué vamos a entender de Stalin, ¿no? Porque lo primero es decir, como ya hicimos con el de Trotsky, si queréis saber trivia sobre su vida, pues os vais a Wikipedia, que tenéis toda la que queráis. ¿Qué año nació? Las disputas sobre los censos... todo el rollo de si el calendario juliano, el gregoriano es la fecha, a ver cómo sale, etcétera. Todas esas mierdas
os las podéis mirar en Wikipedia, porque al final eso políticamente tiene poca trascendencia. Aquí estamos para hablar de política y no para hacer ahí... y el historiografía. Claro, para hacer historiografía. Entonces, el primer disclaimer es un poco para gente que nos escuche y a lo mejor está de acuerdo con las cosas que decimos en el día a día cuando hablamos de actualidad o incluso cuando hacemos valoraciones generales sobre marxismo, pero esto ya pueda ser como, ostras, Stalin, estos son como palabras mayores, ¿no? Esto ya da miedo, madre mía, putos locos... Entonces, yo quiero hacer Por suerte no rapeamos, por suerte no os preocupéis que como esto no es rap, pues nadie va a venir a por nosotros. Exacto. Entonces, esto que yo quiero hacer para la gente y respeto al 100% para la gente que a lo mejor de entrada esté un poco escéptica respecto a este programa, o lo que podamos decir es, en este programa vamos a tratar de ser objetivos y no vamos a tratar de, digamos, contraponernos por nosotros solos, por mucho que nos alarguemos, y seguro que nos alargamos, contra casi un siglo de propaganda, de versiones contradictorias, etcétera, porque creo que no serviría para nada. La idea que llevamos en mente es daros perspectivas, datos y enfoques quizá diferentes a los que se suelen oír sobre este tema, para que tengáis las herramientas, si esto os interesa en un grado más allá de lo historiográfico, para poder decidir por vosotras y vosotros mismos y no tener que fiaros de, o me fío de Alberto o de un tuitero que se llama @JosefStalin 1945 o ya me tengo que fiar del canal Historia, pues para que tengáis un poco, si queréis tener ese criterio propio por lo que sea, que lo entiendo en un tema así tan controvertido, pues vamos a intentar facilitar eso. Y el primer punto en este sentido es hablar de la propaganda, porque yo creo que está, en general, la gente progresista, la gente de izquierdas que escucha este podcast, yo creo que de entrada ya sabe que la propaganda existe, ¿no? Que no es una invención, incluso, no sé, el ejemplo típico que yo creo que a todo el mundo que nos escuche le vendrá a la cabeza fácil es Chávez, ¿no? Una persona que, vamos, yo no sé en Latinoamérica, sé que ahí tenemos oyentes latinoamericanos, no sé cuál era la percepción allí, aquí en España... el demonio. El demonio. El hombre del saco. Los monopolios mediáticos se le pusieron en contra y yo recuerdo perfectamente una encuesta de cuando yo era adolescente de cómo Chávez era, después de Osama Bin Laden, la personalidad global más peor valorada por los españoles de a pie. Sí. ¿Vale? Sí, es que hasta ahora mismo la propaganda que sale así más como más chunga de este rollo de ir a por el carácter y tal, quizá es la que es contra Corea del Norte y tal, pero es que se queda a nada. O sea, eso es nada comparado con cómo era la propaganda contra Chávez y todo esto. Claro, es que eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Para que tengamos una noción, y al fin y al cabo Chávez, por ejemplo, Chávez es verdad que propinó algunos golpes dolorosos contra especialmente el imperialismo americano, la nacionalización del petróleo, pero pensemos que en el fondo tampoco reestructuró las relaciones de dependencia, es decir, el principal comprador de petróleo venezolano seguía siendo Texas, seguía siendo Estados Unidos, ¿no? El petróleo venezolano siguió yendo fundamentalmente hacia afuera de Venezuela y no hacia industrializar Venezuela. Es decir, tampoco estamos hablando... Es un líder que sí propició un clima de antiamericanismo y antiimperialismo en el continente, pero como digo, ¿no? Dentro de unos márgenes. Dentro de unos márgenes bien delimitados, que no le suponían un golpe de muerte ni siquiera a nivel continente o a nivel Venezuela al capitalismo, ni mucho menos. Y sin embargo se gastó mucho dinero, pues porque al final hacía daño, ¿no? Esa noción de este tío está movilizando a gente, nos ha expropiado alguna riqueza y amenaza con expropiarnos más, ya movilizó a gente en su contra. Hacía mucho frío en esos años en el mundo, en los 2000... En la izquierda hacía mucho frío y a la gente más radicalota de aquellos años, pues Chávez les suponía como una referencia. Vale, incluso podríamos decir hasta cierto punto que por ejemplo, con Podemos también se gasta dinero. Lo hemos visto en los expedientes M, ¿no? Miguel nos ha estado contando, pues más de una operación de espionaje
sucio del Estado contra Podemos, contra los independentistas, y son personas que ya no es... Esa gente ni siquiera va a tocar los intereses a medio plazo. Estamos hablando de que ahí ya es cargar contra Podemos o los indepes por si acaso su acción política nos hace perder unos eurillos, ¿no? Yo quiero aclarar que nosotros cuando nos metemos con Podemos y tal, no nos paga nadie, es por vocación y por pasión por ese arte, o sea, no es por motivos económicos. Exacto, pero me refiero, existe, ¿no?, esta propaganda, yo creo que lo tenemos claro. Entonces, ahora hay que pensar que a veces parece que como con Stalin hay como ese tabú de no se puede decir que hay propaganda y que hay todo un paradigma por el cual, no sé, creo que nos dicen la verdad. Claro, creo que sería más fácil, y esto va a sonar raro, pero creo que sería más fácil para un periodista de un periódico tipo El Mundo, el ABC, salir y decir Hitler era asqueroso, pero sus políticas económicas funcionaban, que para público, para el diario.es escribir defendiendo a Stalin. Al menos en parte. Es que incluso el papel de la URSS en la Segunda Guerra Mundial les cuesta defenderlo. O sea, claro, es de ese nivel. Vale, entonces... En plan que directamente lo único que frenó a Hitler prácticamente es indefendible, pues porque estaba Stalin ahí. Fue el soldado Ryan. Entonces, claro, a lo que voy a parar es, hay un interés objetivo, incluso permanente, que pervive al propio Stalin en la propaganda en su contra, y tiene que ver con que Stalin, primero, es una de las cabezas más recordadas, junto con Lenin, de un movimiento revolucionario violento que convirtió un país enorme, que encima era un tapón para muchas naciones oprimidas y pobres, sí, lo convirtió en un cuartel general internacional de la revolución. Es decir, no solo en un sitio incómodo como la Venezuela de Chávez, sino un puto avispero. Es decir, un sitio del que salía revolución a todas partes, del que se armaba revolucionarios en todo el mundo. Y que formaba revolucionarios de todo el mundo. Es decir, en los años 30, si tú eras un obrero, una obrera, como esta que sale en Peaky Blinders, Jessie Eden, ¿vale?, que es el ejemplo que pongo siempre porque es así más o menos conocidilla. Esta mujer existió en la vida real. En la vida real, bueno, no voy a hacer spoiler, pero es bastante machista la serie con respecto a la pobre. En la vida real, Jessie Eden estuvo un par de años formándose en la Unión Soviética y volvió a liar la parda al Reino Unido, ¿vale? Entonces, Stalin era el que capitaneaba eso, era la cara de eso. Por otro lado, Stalin representaba para medio mundo, es decir, para todo el movimiento comunista y para buena parte del movimiento obrero, porque en el PSOE de la Segunda República había filo-stalinistas, había gente a la que le hacía gracia Stalin y la URSS, ¿no? Stalin era la cabeza, el representante de un movimiento que estaba a la cabeza de las luchas más avanzadas por el derecho al voto femenino, por la igualdad racial y, por supuesto, por todas las movidas laborales, ¿no?, que conocemos hoy en día. Entonces, y era un poco el que le daba sustento político a todo eso. Por otro lado, para los movimientos de liberación nacional, Stalin era el padrecito de los pueblos, ¿vale?, que le llamaban entonces, que es bastante cursi, pero sí que hubo ese rollito, ¿vale? Y que tenía que ver con que dentro de los seguidores de Lenin, vamos a llamarlos de momento, Stalin era, con diferencia, como había sido comisario de naciones en la República Soviética rusa, y en la temprana Unión Soviética creo que también, Stalin era un tío que tenía especial sensibilidad con el tema de las naciones oprimidas, de las distintas nacionalidades. ¿No? Entonces él era georgiano, él no era un gran ruso. Él no era un gran ruso. No, gran ruso, por cierto, no es un calificativo, es que es los rus, es como la etnia... La etnia barra nación dominante en el Imperio Ruso se llamaban gran rusos. No que sean los rusos más altos. Ni que sea en plan... No, Stalin no fue un gran ruso. Fue un georgiano medio valor, ¿no? Dejando al margen un poco este tema, ¿no? Entonces, existía... Y claro, hasta cierto punto, autorizar... en retrospectiva, la figura de Stalin es autorizar, pues, la construcción de la Unión Soviética a sangre y fuego en un panorama internacional muy jodido,
en un momento además muy incómodo sobre el que a los imperialistas les gusta pasar por alto, excepto para hablar de la moda vintage y los sombreros con plumas y el Art Deco, porque recordemos que cuando la Unión Soviética estaba haciendo la construcción socialista y empezaba a dar empleo, zapatos a todo el mundo y estas cosas, en el resto del mundo era el crack del 29, una crisis de sobreproducción sin precedentes que claro, en la URSS no tuvo lugar porque como no había sobreproducción, pues tampoco podía haber crisis de sobreproducción. Y que Gatsby. Claro, y es como en la URSS, mientras en el resto del mundo pues tonteaban con el fascismo los distintos gobiernos, o sea, hablamos de gobiernos demócratas burgueses occidentales guiñándole los ojitos a Hitler y a Mussolini porque habían acabado con los comunistas, pues claro, la Unión Soviética estaba afianzando muchos temas de igualdad racial, igualdad de género, que estaban muy puestos en cuestión en la época. De nuevo aquí podéis encontrar 1000 referencias, si os mola, si os molan las referencias así del rollo afroamericano y musical. Paul Robeson estuvo en la URSS en los años 30 y es un poco cuando el tío se convence de verdad de hacerse comunista, o del que ya hemos hablado alguna vez aquí, el Harry Haywood, tiene la autobiografía suya, es chulísima, ¿vale? Eso no podemos imaginar, a día de hoy no hay un equivalente. Una persona que no lo viviera, yo no soy capaz de imaginar lo que supone tener un cuartel general de la revolución, un sitio en el que hasta los revolucionarios chinos o africanos que no sean comunistas, que son solo nacionalistas revolucionarios, tienen una academia. Sí. Les formaban en técnica militar, en gestión económica, eso es inimaginable hoy en día, ¿no? Entonces, esto está ahí. Por otro lado, ¿vale? Y por otro lado está la propaganda desde dentro. Y aquí yo entiendo que habrá gente que ya diga, madre mía, estos están tan locos que hasta la URSS se les queda corta, ¿no? Son más papistas que el Papa. Pues sí. Pues sí. No, pero por ser claros, a ver, cuando Stalin se muere, cuando Stalin la palma y acaba subiendo al poder Khrushchev, y dice este famoso informe secreto el 20 donde pone a parir a Stalin a unos niveles que van más allá de lo que la historiografía moderna diría. Es decir, habla de monstruos sin inteligencia. Lucía se sabe la lista de... Es una pena que hoy no esté porque ya se sabe toda la lista de insultos. Era en plan... Una mula humana... Eran rata de 2 patas, en fin, era un roast de estos loquísimos, ¿vale? Sin ningún contenido político realmente. Y aquí diréis, bueno, ¿y qué interés va a tener la Unión Soviética en rajar de su líder muerto? Todos hemos visto pelis donde Stalin estaban todos tan cagados que comprobaron si se había muerto o no. A ver, vamos a ver. Aquí hay un tema que lo hemos visto en la teoría, pero hoy lo vamos a ver aquí lo vamos a ver en un momento en la práctica. En los capítulos donde tratábamos el estado de la revolución, ya vimos que Lenin insistía mucho en esto de la lucha de clases continúa bajo el socialismo, solo es un cambio de poderes, ahora la clase obrera tiene las armas y la legitimidad de la violencia de su mano, pero los burgueses siguen por ahí pululando. Vale. Una cosa que quizá ellos no se veían venir tanto, pero que fue un poco un factor fundamental durante todos estos años y el que acabó componiendo la base social con la que Khrushchev llega al poder y por la que se caga en Stalin, es lo que se llama la nueva burguesía, ¿vale? Que es... Voy a poner ejemplos, ahora no me acuerdo, hay un libro del Partido Comunista de China contra Khrushchev que se llama Acerca del falso comunismo de Khrushchev, que es interesante porque hay un momento donde relata casos de prensa soviética, ¿vale? De distintos nuevos burgueses de estos, ¿vale? Y los nuevos burgueses es, pues yo qué sé, yo soy corruptelas, ¿no? En realidad. Son corruptelas de... Pero a lo grande. Es decir, en lugar de un corrupto que se lleva dinero a casa, hablamos de, por ejemplo, imagínate que yo soy el gerente de una fábrica de zapatos. Entonces yo cumplo con el cupo de producción, pero luego con las mujeres, por ejemplo, de los trabajadores de la fábrica de zapatos, yo tengo montados unos talleres clandestinos donde fabrico zapatos de menor calidad para venderlo en las repúblicas soviéticas perdidas de la mano de Dios en la estepa, enviándolas para allá porque tengo un emporio montado con el jefe de la estación de trenes de no sé dónde y el gerente de la estación de camiones de no sé quintos, ¿no? Entonces yo fabrico aquí los zapatos, los llevan en camiones a la estación de trenes y en tren la llevan a aquella república soviética donde tengo un tejemaneje con el ministro de comercio para esto, ¿vale? Entonces
al calor, digamos, al calor de trepar en el Partido Comunista, de reprimir a otros, etcétera, hubo un montón de gente que supo maniobrar durante las purgas, que luego lo trataremos muy por encima, pero que supo maniobrar durante unos momentos en el que Stalin trató de impulsar campañas internas para depurar elementos corruptos y demás. Sí. Que luego el propio Stalin al final, esto duró 3 años, en el 39 dice, joder, bueno, esto no ha funcionado demasiado bien y no se volvió a hacer, ¿vale? Que esto es como el gran drama de Stalin el carnicero, básicamente son 3 años, entre el 36 y el 39, en el que, al final lo iba a tratar luego, pero lo digo ya, en el que el PQS ha crecido a lo grande, la Unión Soviética se está estabilizando, y de repente, pues básicamente tienen un partido comunista gigante que ha crecido de la noche a la mañana, con mucha gente que son arribistas, que está ahí pues, porque es el partido del poder, con una economía que empieza a ser capaz de permitirse corruptelas, digamos, y encima con el trauma reciente de peleas intestinas en la dirección del partido entre gente, que esto es algo que hay que recordar, ¿vale? Y que luego veremos otra vez, entre gente que eran gente peligrosa. Es decir, igual que Stalin pegaba tiros, pues Zainoviev, Kameniev, Trotsky, Bukharin venían de pegar tiros y eran gente de pegar tiros, ¿vale? Entonces, no, como digo, esto se ha tratado desde un mogollón de enfoques. Sí. Pero siempre al final, hasta en los excepto en Robert Conquest, que es un puto loco que trabajaba para la CIA, en la mayoría de historiadores burgueses acaba habiendo una parte de reconocer, bueno, Stalin me puede gustar más o menos, la mayoría de ellos lo tratan de paranoico y tal, pero al final todos estos reconocen que, a ver, el clima en el que se desarrollaba el Estado soviético de acoso desde dentro y desde fuera era real, que al menos el miedo que tenían los dirigentes soviéticos a un golpe militar era real, y luego hay indicios como los recogidos por, de hecho, un ex militroncho soviético que se exilia al Reino Unido, que escribe el libro Camarada X, que lo recoge Ludo Martens en un libro llamado Otra mirada sobre Stalin. Militroncho soviético explica que sí, que por supuesto que él cuenta orgulloso como él era el camarada X que se encargaba de coordinar a Tukhachevsky, que era uno de los primeros fusilados en las purgas, que era un mariscal que quería implantar una especie de dictadura dependiente así izquierdosa, ¿vale? Sí, a ver, es lo que decías antes, que había mucha gente chunga y que había que tener en cuenta que es que además se había nutrido mucho el partido en esos años iniciales y tal, de simplemente cooptar a peña que no tenía pues por qué estar a favor de la ideología comunista y de tal, simplemente que se encontraron ahí. Es como, bueno, pues a mí se me da bien esto, o soy coordinador de minas, o soy pues un militar de rango medio alto, y pues ahora mi general pues tiene un deste político, o lo deja de tener, o de golpe ahora, o sea, que es gente que no estaba, digamos, en muchos casos salían de la sociedad anterior. Claro, y a eso añadámosle además el factor desequilibrio de estás construyendo una sociedad nueva, y eso significa que entran en un montón bastantes visiones distintas, mutuamente excluyentes, que eso sí que lo trataremos más al final en el punto de la construcción de la URSS, ¿no? Donde, igual que Stalin, llega un momento que dice, vale, o los purgo o me purgan y el país se va a la mierda, hay otros que están pensando lo mismo, y la única diferencia es que como no ganaron, pues hoy no podemos hablar de el mártir Stalin, que era igual de bueno que Lenin, y el malvado Kameniev, o el buenísimo Kameniev que convirtió la Unión Soviética en una colonia americana, ¿no? Entonces, volviendo un poco al redil, el tema al final es que la Unión Soviética, muerto Stalin, no es una voz independiente que uno pueda tomar como referencia, ¿vale? Porque simplemente Khrushchev purga un par de veces al Comité Central y a todos los comités intermedios del partido, precisamente porque él lo que está representando es a una capa que, aprovechando un poco la autocomplacencia de los comunistas
al ganar la Segunda Guerra Mundial, al más o menos avanzar exitosamente en la construcción socialista y bajar la guardia, hay una serie de gente, de burócratas en el partido, claro, que están en plan, ¿y lo mío qué? ¿No? Que están un poco hartos ya de este celo ideológico, están un poco hartos de que a su coleguita, que sí, que es un poco pillo, pero que al final es el gerente de no sé qué y es una buena persona. Que se está pillando y yo estoy aquí deslomándome y nada. Claro, no, y gente que directamente tiene colegas en esos círculos y dice, bueno, es que tampoco son mala gente. Estos al final son un poco los mismos círculos que pueden generarse en las tramas de corrupción burguesas, ¿no? Con empresarios, lo de siempre, financiadores y financiados, ¿no? Corruptores y corrompidos. Pues esto es lo mismo, es decir, en la Unión Soviética no hay que tener esta visión idílica, ¿no? De construir el socialismo significa que ya desaparecen los empresarios, ¿no? Los había, pero camuflados. Es decir, no eran la mayoría, se les perseguía, pero es verdad que existían ya fuera camuflados como gerentes de empresas públicas con malas prácticas, o como mercado negro, o como corrupción, o como pequeñas empresas, como grandes redes de distribución sin declarar, que al final todo esto se asienta sobre lo que vimos en el capítulo del Estado y la Revolución, ¿no? De mientras no desaparece la escasez, un poco la coña con la que yo lo explico a veces es el repartidor de leche en un sitio donde falta la leche. Ese tío tiene un poder increíble, ¿no? O sea, ese tío puede acaparar leche y especular con ella. Y si no hay encima un Estado que busque poner en su sitio a ese tipo, que empodere a los que deben a los que están esperando que les traigan leche por la mañana para poder denunciarlo, pues se lía. Mal, Entonces, establecido esto, podemos entender... Para hacer recapitulado de lo que hemos hablado, que era un poco pues la propaganda anti-Stalin, porque existe, ¿no? De digamos un poquito en ese sentido, tanto desde dentro de la Unión Soviética como desde fuera y desde Exacto. Pues, entonces, básicamente, la carga... No sé si querías comentar algo de... también sobre decir que es que no somos tan raros, que en el movimiento comunista en general, internacional... lo que existe de verdad pues es el marxismo-leninismo y esas cosas. No sé si lo querías comentar. Ahora mismo no, eso luego hablaremos de la síntesis del ML, que es como lo que aporta Stalin y tal, pero bueno, lo importante que nos quedemos es ya de partida existen intereses objetivos y claro, ese banderín, la burguesía es pragmática, con los años no lo deja caer. Es decir, si solo hubiera sido la propaganda desde fuera, probablemente hubieran tenido que dejar el tema, ¿vale? Al final hubiera sido como, vale, tú puedes hacer la propaganda que quieras, pero bueno, cada uno tiene sus héroes y mártires, ¿no? Pero llega un momento en el que si te lo ponen en bandeja, es decir, si puedes sacar y decir, no, porque durante un momento en la historia lo mainstream fue que fueras comunista, estuvieras a favor de la URSS, pero Stalin era como un tabú, era como una cosa aparte, ¿no? Entonces, para que entendamos que esto no es en plan así, este Khrushchev tan honesto que rompió con... No, es decir, Khrushchev perseguía una agenda política de eliminar a medio partido, como aquel que dice, eliminar sobre todo a los elementos más críticos con la corrupción, con la burocratización, etcétera, porque él sí que perseguía una agenda, conscientemente o no, pero una agenda que iba encaminada a restaurar el capitalismo, ¿vale? Que iba encaminada a lo mejor pintado de rojo o como fuera, pero que él lo que buscaba al final era un régimen donde él mandara, no le movieran la silla y sus amiguetes pudieran pillar, ¿vale? Y mandaran sobre la gente de a pie, que ya ve, en fin. Está feo, en realidad. Entonces, entrando ya en materia, lo primero es, ¿quién fue Stalin antes de la revolución y durante la revolución? Porque esto es muy importante, porque para entender el Stalin dirigente, que es el más conocido, esta especie de Stalin estadista, para bien o para mal, para algunos estadista, para otros dictador, hay que entender al Stalin de antes. ¿Cómo será tu Stalin bandido? Sí, porque es que... Khrushchev malherido. Vale, perdón. No, porque al final, Stalin no se saca al cargo por oposiciones, ¿sabes? O sea, no se presenta unas oposiciones cuando ya está ahí y ya está. Stalin es
un poco el señor lobo del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso Bolchevique, que tenían unas siglas de cuidado. Sí, sí. ¿Vale? Era un poco el fixer, el tipo que de alguna manera siempre era capaz de eludir a la policía política, Sí. era más hábil que el resto para eso, hasta el punto de ahora contaré una anécdota sobre ese tema, y entonces te valía para todo. Y cuando digo para todo, es en plan para todo. He hecho aquí un pequeño recopilatorio de distintas cosas que Stalin hizo antes de la revolución, ¿vale? Y que dejan ver un poco hasta qué punto era el tipo para todo del partido. Vale, mientras obrero. Alberto, mientras haces la lista de los diferentes Stalins y sus diferentes cosas, quiero que visualicéis como un muñeco Ken de Stalin, ¿vale? Con sus diferentes menesteres mientras Alberto va listando. Vale, me voy a intentar acoplar a este esquema, ¿vale? Para ser lo más descriptivo y poder evocar esta energía. Vale, el primer Stalin que aparece aquí es el Stalin bandido, el Stalin rescatador, el Stalin Robin Hood. Que rescata a los otros comunistas de la cárcel. Y esto es una cosa que se le daba muy bien. O sea, Stalin era especialmente bueno como militante en el interior, en la parte más clandestina del partido, rescatando a Peña de la cárcel. Sacándolos de la cárcel, pues haciéndose pasar por conductor de carros, cosas así, ¿vale? Muy locas. O sea, además yo me lo imagino rollo como lo de los hermanos Dalton, en plan, te llevo una barra de pan con una lima dentro. Porque la cárcel en esa época era un poco así, ¿eh? Sí, de hecho, yo ahora que estoy escuchando un podcast bastante densito, o sea, que son horas y horas y horas, y todavía no hemos llegado al final de la Revolución de 1905, de la historia de la Revolución Rusa. Tío, la peña se escapa de las cárceles siberianas, eso es un puto colador. O sea, es que no Sí, se va porque no quiere, tío. Pero porque claro, pero es en plan, habéis atornillado la puerta con la cerradura para adentro, ¿no? Y cosas así. No, es que hay veces que es en plan, o rollo, se ha metido el carcelero dentro de la celda y ha dejado a Lenin fuera, o... debía de ser muy fácil, porque efectivamente todos estos estuvieron en la cárcel bastantes veces. Bastantes veces. Sí. Y salieron muchas más, ¿vale? Entonces yo me figuro que aquello debía ser los planes de Stalin, igual era llevar una piel de plátano y dejarla caer para que tropezara el guardia, un chuletón para lanzarlo, perro, ¿no? Y que los perros fueran corriendo detrás. Vale. Establecido esto, está el Stalin atracador de bancos también, como cosa así clandestina, hubo un momento en Ocean's que... Stalin, porque es bastante, el atraco que monta el gordo es muy Ocean's 11, o sea, está muy guapo. Él se dedica, o sea, además esto es muy, muy curioso porque hay un momento, creo que es en 1907 o así, fracasada la revolución de 1905, hay unos años que la represión incrementa un montón, ¿vale? Y lo que acuerda los socialdemócratas rusos, que todavía están medio unificados, aunque ya estén medio escindidos también, lo que acuerdan es centrarse sobre todo en trabajo legal, sin levantar mucho la cabeza, legal en el sentido de, ilegal era, pero trabajo de masas, ¿vale? Pero... acto seguido, Lenin se da cuenta de que no hay dineros para hacer eso. Y entonces se pone a organizar, efectivamente. Dice, bueno, Stalin, necesitamos que... ¿Vale? Entonces ríete de la casa de papel. Fue una locura el atraco. El problema es que al final no pudieron usar la pasta, tío. ¿No? Porque eran billetes muy gordos y estaban con número de serie. Y de hecho detuvieron como a un montón de gente exiliada porque repartieron el dinero por Europa, planificaron de cambiarlo en bancos todos a la vez el mismo día a la misma hora, pero estaban avisadísimos los banqueros europeos y ayudaron al zar a detener a toda esta gente. De todos modos, sé que se hicieron bastantes microatracos y tal, en plan, no... Por eso digo que hubo como una oleada y tal, pero luego pasamos al Stalin más versátil, por no verlo tan encasillado, ¿no? Porque ahora alguien podrá estar pensando, vale, Stalin era algo así como el Bruce Willis de, ¿no? rollo es bueno en un papel. O sea, hace la jungla de cristal y ya está. Sí, y ya está. Vale, creo que duro de matar para la gente de Latinoamérica. Aquí le cambiamos los nombres a las cosas. Aquí Stalin se llama el chico del bigote. Para los que no sepáis eso, pues os acaba de explotar la cabeza, porque sí, Duro de matar o Die Hard es la jungla de cristal en castellano.
Claro, sí, hacemos eso aquí. Luego de esto está, como digo, estos perfiles más amplios. Entonces, uno de los más amplios que se me ocurre es cuando está organizando, a ver que mire dónde exactamente, pero bueno, organizan como... Las minas esas de... No, esto aún no, esto lo dejo para el final, vale. Que es lo grande. Es un poco organizador de manifestaciones pacíficas súper amplias, ¿vale? Entonces, en febrero voy a leer, esto por ejemplo es un fragmento de un libro, en febrero de 1905, preparando activamente la revolución inminente, Stalin organiza luchas de masas contra el racismo y el nacionalismo reaccionarios. En una octavilla decía, bla, bla, bla... El Stalin progre. Exacto. Y era aquí que la mirada del gobierno zarista se ha detenido en Tiflis, vale, fue en Tiflis, Georgia. Sí, sí. Incluso ha difundido octavillas llamando a perseguir a los armenios, pero he aquí que de golpe el 13 de febrero una muchedumbre de muchos miles de armenios, georgianos, tártaros y rusos se reunieron en los alrededores de la catedral de Vank y allí juraron solidarizarse mutuamente para luchar contra el demonio que siempre entre nosotros siembra la discordia. Sí, el 14 ahí es que de febrero había unas movidas muy conflictivas en esa zona y además alentadas por las autoridades. Exacto. Y montó como un frente contra el guerra civilismo que se estaba cocinando ahí para terminar con la revolución, de hecho. Claro, el 14 de febrero todos los alrededores de la catedral y calles adyacentes estaban llenas de manifestantes. El entusiasmo va creciendo. Se decide manifestarse desfilando frente a la catedral de Sion y el monasterio y jurar el unirse los unos a los otros. El pararse frente al cementerio persa, después dispersarse. El entusiasmo de la multitud iba aumentando constantemente. La energía revolucionaria acumulada buscaba exteriorizarse. Nuestro comité aprovechó las circunstancias para organizar un acto con un pequeño núcleo dirigente. Este núcleo, con un obrero de vanguardia a su cabeza, se puso en el centro y con una bandera roja improvisada encaramado a las espaldas de los manifestantes pronunció un discurso afirmando la necesidad de derribar el zarismo y el capitalismo, llamando a los manifestantes a luchar bajo la bandera roja de la socialdemocracia. ¡Viva la bandera roja!, respondió la muchedumbre. ¿Vale? Entonces, el abanderado pidió que se prestara el juramento de reencontrarse para la insurrección tan unidos como lo estaban hoy en la manifestación. Lo juramos, respondió la muchedumbre. Así ha sido la manifestación de 8.000 ciudadanos de Tiflis. En aquella época 8.000 personas eran muchas. Una barbaridad. ¿Vale? Entonces, como iba diciendo, aquí vemos un poco este perfil más de trabajo de masas muy light, ¿vale? Aunque el discurso sea muy duro, pensemos que estaban a la vez ayudando a organizar esa movilización tan amplia, tan respetuosa, y por otro lado organizando esta propaganda más directa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, continúa. ¿Queréis poner fin a todo este odio nacional? ¿Busquéis realizar la solidaridad completa de los pueblos? Sabed ahora, ciudadanos, que esto solamente puede conseguirse poniendo fin a las desigualdades. Es suprimiendo el capitalismo como pondremos fin a las diferencias nacionales. El triunfo del socialismo. He aquí de cuestas el por qué debéis luchar. Al fin de cuentas, el por qué debéis luchar. Vale, entonces este es como ese Stalin así un poquito más eso, el Stalin perro flauta, tal. Sí, el Stalin 15M un poco ahí. Sí. Luego vamos a el Stalin de las huelgas salvajes, que este es el que más mola. El Stalin de las huelgas mineras y de la extorsión. Hay un montón, ¿vale? Entonces, porque él entre el 1900 y 1906 se dedica a hacer huelgas salvajes, que en el Cáucaso, que terminan en lucha armada. En 1910 la famosísima huelga general de Bakú, famosísima en Bakú, quiero decir, ¿vale? Donde se lía parda. Pero para mí, mi caso favorito es uno muy curioso, que es el caso de Chiatura, ¿vale? Este caso lo saco de un historiador burgués, que es Stephen Kotkin, que sí que sobre todo en su primer libro, que es Paradoxes of Power, tiene bastante cuidado con ser fiel a la realidad, más allá de que ponga sus juicios de valor. Y entonces está explicando un poco por qué Stalin es como el fixman del Partido Obrero Socialdemócrata ruso. Y entonces ¿sabéis lo que es un fixer? Es que no sé si la gente sabe lo que es un fixer. Explica. A ver, un fixer es una persona que se dedica a encontrar soluciones por medios que tú no le pagas para saber los medios, ¿vale? Pero que te soluciona un tema, ¿vale? Esto principalmente pues lo usan o la gente muy rica o los famosos de Hollywood o movidas así, en plan de, buah, es que hay un paparazzi que tiene unas fotos mías haciendo no sé qué, tal. Pues tú pillas a un fixer y el fixer pues se encarga de que esas fotos nunca más vean la luz. Tú no le preguntas cómo lo ha hecho y le pagas mucho dinero.
eso es lo que es un fixer a día de hoy. Pero bueno, en la época Stalin era un fixer, digamos, de la clase trabajadora. Era el fixer de la clase obrera, ¿vale? Pero bueno, yendo al tema, es el caso de Chiatura. A ver, Chiatura es una ciudad bonita de Georgia que en 1905 era un poco como el culo del Imperio Ruso, ¿vale? O sea, era malo, allí las condiciones eran malas para la media del Imperio Ruso. En plan, que no ya sé, eran malas, ¿eh? el típico, ya eran malas, ya. En plan, el típico trabajador de el pequeño Timmy, ¿no? Que le faltan 3 brazos, ha perdido 3 brazos, rollo. Tenía 3 brazos en algún momento. Pero los ha perdido los 3. Tenía 3 brazos por la influencia de las minas de uranio, pero se le perdió los 3 en la máquina de algodón, ¿no? Entonces, en el telar. Entonces, para ese chico no hubiera querido trabajar en Chiatura, ¿vale? Chiatura eran donde estaban unas minas de manganeso, donde el trabajo infantil, los salarios de miseria, chabolas sin techo era lo normal, pero lo curioso es que además cuando llegaba el invierno, pues la gente tenía que dormir en las minas, lejos de sus familias, el invierno es más bien largo, y por ahí, por Chiatura. Y comían las raciones de comida estaban cubiertas de polvo de manganeso, ¿vale? Que no es delicioso. En plan, no sé si será una superfood ahora, igual plan, sí, pero yo creo que el polvo de manganeso sigue sin estar entre las modas de los famosos de Hollywood, comen oro. Polvo de manganeso. Vale, entonces todavía no está de moda en ese sentido. Entonces, ¿por qué Stalin acaba en Chiatura? ¿No? Es como para la música, record scratch, se para la imagen, Stalin en Chiatura. ¿Cómo llegué hasta aquí? Claro. ¿Qué es lo que pasa para que Stalin acabe en Chiatura? Bueno, pues Stalin se había escapado de la cárcel tan magistralmente que debió ser en plan, al guardia le cayó un piano, porque ya sabemos que funcionan como los dibujos animados, los guardias zaristas. Y entonces pues pudo escapar de la cárcel, ¿vale? Pero parece ser que escapó de la cárcel disfrazado de guardia o algo así y como que dio el pego hasta estar a tomar por culo de Siberia. Y como las cárceles estaban en Siberia, pues tú te salías de allí, como en Siberia no vive nadie. ¿Vale? Entonces se van de... El Partido Obrero Socialdemócrata sospecha de que pueda ser un vendido a la policía y entonces dice, vale, pues para ponerte a prueba... te vamos a mandar una misión complicada, que es te vamos a mandar a Chiatura a liar la parda, ¿vale? Entonces él llega allí y se encuentra, lo primero que se encuentra es, hay un sindicato en las minas que tiene ganas de combatir, pero resulta que los patrones de Chiatura, los patrones mineros, están pagando las centurias negras. Las centurias negras era uno de tantísimos movimientos reaccionarios armados de principios del siglo XX, que, bueno, luego en muchos otros países dieron lugar a los fascistas, ¿vale? En España teníamos el pistolerismo también, o sea, son fenómenos que normalmente están formados por elementos de capas populares, lumpen y tal, que por algún motivo algo les falla en la cabeza y quieren, quieren defender al patrón a toda costa, ¿vale? Y llega un momento que les parece pues que tanta huelga genera inestabilidad o que este tipo de cosas y entonces están dispuestos a llegar a lo que sea, mucho pequeño patrono también, con miedo a la revolución social, etcétera, sí, ¿no? O simplemente que les pagan bien. También. O que les pagan, lumpen a los que les pagan. Entonces las centurias negras eran eso en Chiatura y en Rusia en general, ¿vale? Eran zaristas locos. Entonces ellos se dedicaban a hacer cundir el terror sobre los mineros sindicados. Entonces Stalin llega, se encuentra en los círculos de agitación socialdemócratas y simpatizantes y básicamente se hace como un tour 1905 Chiatura por los pueblos de la comarca. Mete en los círculos de agitación a los obreros rojos, ¿no? Más garrulos de la comarca, ¿vale? Y conforma las centurias rojas, que es un poco como el servicio de orden que le da cobertura al sindicato. Al sindicato, ¿vale? Sí. ¿Vale? De tal manera que barren a las centurias negras, porque claro, el sindicato solo, los obreros sindicados solos, semipacíficamente no pueden, pero claro, si ya combinas la fuerza de las armas con la huelga, pues ya sí que tienes esa fuerza, ¿no? Entonces, monta estas centurias rojas y eso sirve para que, primero,
se bloquean las minas de manganeso, pero luego, coincidiendo con la Revolución Democrática de 1905, básicamente montan un movimiento revolucionario que toma toda la comarca, toda la comarca minera, ¿vale? Toda la cuenca minera. Entonces esto es como uno de los casos así más locos, de cosas muy gordas que monta... Hay uno de los colegas de esta época, me parece que es uno de ellos que estaba haciendo una bomba, no sé qué, y le peta en los ojos y en plan se queda un mes que no se puede mover porque tiene los ojos reventados y tiene como, no sé, trozos de bomba por todo el cuerpo, pero después, al cabo de 3 semanas o no sé cuánto, unos meses, pues vuelve a fabricar bombas. Es su pasión. Es el tipo de persona que tenía en su grupillo Stalin en esa época. Claro, me lo imagino en plan, no, pero es que a él le gusta, o sea, es lo que... le hemos intentado convencer, la mujer del tipo, en plan, por favor, debes dejarlo, tienes que elegir las bombas o yo. Y que en plan, no me hagas elegir, no me obligues a tomar una decisión de la que me arrepienta. No sé si ahora me estoy mezclando cosas, pero me parece que también era como médico y era como secreto que él era un revolucionario, en plan, que era como... Realmente era clase media alta, ¿sabes? Y que nadie lo sabía, excepto él, que vivía una doble vida completamente. Sí, lo divertido si era médico fue cuando estuvo ciego y nadie podía saber que lo estaba y siguió operando. Bueno, no sé si eso pasó, no, pero... No, me parece que no. Vale, continuando con el tema, ¿vale? Yo creo que nos hemos hecho ya una idea de este Stalin todoterreno. Y esto no es solo anecdótico, aunque entiendo que tiene valor anecdótico, pues para la gente que lo escuche, oye, pues mira, sé algo que no sabía, también tiene un contenido que es, y esto es lo que nos lleva a lo siguiente, ¿vale? Que es, cuando Lenin se muere, Lenin ha dejado un cuerpo de contribuciones políticas enorme, pero enorme, rollo 25 tomos de obras completas o así de enorme. Buscad una imagen en Google, veréis la cantidad de libros que es eso. Sí, muy gordos. Mucho texto, todos. muchísimo texto. Vale, entonces en esta situación es un poco como que algo hay que hacer, ¿vale? Para sacar algo en claro de esto. Ahora desarrollar esto un poco mejor, ¿vale? Pero Stalin va a tener una riqueza de experiencias por su parte que le ayude un poco a separar el grano de la paja. Que lo haga, le va a hacer que sea un tipo muy respetado internamente, y a todo esto hay que sumarle que dentro del círculo bolchevique, de entre los que destacaban y eran así un poco más echados para adelante, más proactivos y tal, que eran de la dirección, Stalin era de los que siempre acababa votando con Lenin. Y esto no como un valor en sí mismo, en plan, mira qué leal era a Lenin, sino bueno, que era dentro de los bolcheviques había distintas sensibilidades en el fondo, ¿no? Y por ejemplo, pues llegó a haber quienes antes de la revolución pues votaron en contra de hacer la revolución, ¿no? Y llegan a ganar esa votación, igual no se hubiera hecho la revolución de octubre. Sí. O se hubiera hecho más tarde o a saber, ¿no? Mientras que Stalin sí que era de los que en ese sentido solía ser más decidido. O solía atender a razones cuando votaba. No era el cabecilla de una de las tendencias que iban frente a Lenin. Entonces también acaba teniendo una cercanía política muy grande, un conocimiento político muy grande de las ideas de Lenin, por el simple hecho de que él personalmente no es de los que encabeza una de las facciones de los bolcheviques, ni Zinoviev ni Kameniev, ni es Bukharin, ni es tardíamente, porque no es bolchevique del todo, pero tardíamente Trotsky. Él era un poco como el sidekick de Lenin, en muchos sentidos, ¿no? Y entonces esto nos lleva al siguiente punto, que es lo que decía y que es que Stalin, una de sus grandes contribuciones políticas y probablemente de las menos conocidas, es el hecho de sintetizar, de crear tal y como lo entendemos. Crear es mucho decir, de sintetizar es una palabra mejor, ¿no? Más bien, sí. El marxismo-leninismo, ¿vale? ¿Y qué quiere decir esto de sintetizar? Y a ver, aquí viene un poco algo, esto es como muy meta, ¿vale? Aquí nos vamos a poner un poco trippy, pero el pensamiento humano, ¿vale? Y esto... Vale, no sabía que íbamos a ir tan a fondo con el rollo. Vale, espera, que me pongo en plan meditativo, vale. Vale, a ver, el pensamiento humano, ¿vale? Y las ideologías políticas no nacen de la nada, y cuando toman cuerpo, cuando las vemos echando la vista atrás y decimos, vale, eso fue el comunismo, eso fue el marxismo-leninismo, todas estas cosas, en el momento
a lo mejor no estaba tan claro, ¿vale? No desde el principio estaba tan claro. Entonces, muchas veces, echando la vista atrás, es como, vale, aquí Lenin dice una serie de cosas y es como, vale, los bolcheviques, pues digo yo que estos serían marxistas-leninistas. Pues no. Y esto es muy, 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 muy importante a nivel de historia del conocimiento, porque es la historia del conocimiento político del movimiento revolucionario realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque Lenin, cuando hace sus contribuciones, él escribe mucho. El Lenin, tal y como lo conocemos, como un clásico, un pensador clásico, es claro, es un Lenin decantado, es un Lenin refinado, del que se han seleccionado una serie de cosas, sus singles, digamos, ¿no? Pero Lenin escribió ríos de tinta. Es la playlist de Spotify. This is Lenin. Claro, This is Lenin Essentials. Pero Lenin era el más brillante seguramente, pero uno más de los muchos marxistas revolucionarios que rompen con el reformismo, con el pactismo en el que están cayendo la mayoría de marxistas en aquel momento. ¿Y por qué recordamos a Lenin y no tanto a Rosa Luxemburgo, a Panekoek o todos estos? Pues básicamente porque las contribuciones de Lenin eran mejores, eran más claras y más convertibles en una fuerza social objetiva. ¿Vale? ¿Más sintetizables, quizá, incluso? Más sintetizables, efectivamente. Estaban más apegadas recogían mejor lo fundamental del marxismo, pero las cuestiones innovadoras que introducía, todo aquello que era, que esto ahora también lo explicaré, ¿no? Todo lo innovador que introducía estaba más claramente identificado. Es decir, mientras que Rosa Luxemburgo, por ejemplo, no tiene una sensación, no tiene una concepción tan clara de estar innovando. Su percepción es más que está defendiendo el marxismo, más que desarrollándolo, quizás, ¿vale? Defendiéndolo, haciendo desarrollos muy, muy, muy pequeños. U otros pensadores, tipo los comunistas de izquierdas y demás, en muchos sentidos están rompiendo con cosas clave de Marx y acercándose más al anarquismo y tal. Entonces, Lenin tiene un poco el conjunto de características que hacen que, junto a toda la experiencia, a la muy rica experiencia revolucionaria bolchevique y aprendiendo de ella, salga un corpus teórico muy interesante. Ahora bien, la mayoría de comunistas de la Internacional Comunista, para cuando Lenin se muere, no sé si se hablaba ya de marxismo-leninismo, creo que no. Se hablaba de marxismo revolucionario hasta donde yo sé, o de comunismo, pero en cualquier caso no existía todavía una referencia como tal de qué cojones sería ser un marxista revolucionario. Era más una cuestión de actitud y podríamos decir que era marxismo con un topping de ideas de Lenin. Pero si vosotros, por ejemplo, ahora como se ha perdido muchísimo tejido social asociativo, la gente como que muchas veces es normal, tiende a informarse desde casa de las cosas, ¿no? E incluso prima mucho este espíritu librepensador de no, yo es que tengo mis propias ideas, a mí no me marca nadie, no me marca ninguna doctrina, que paradójicamente la gente de izquierda sabe responderle a los fachas que van con el rollo del libre pensador, pero no se ven muchas veces la viga en el propio ojo, ¿no? Solo la paja en ojo ajeno. Y es que a ver, si tú coges las obras de Lenin, por ejemplo, yo que sé, en orden alfabético o en orden cronológico, por decir algo, en orden cronológico te vas a encontrar muy pronto, pues yo que sé, con quiénes son y cómo luchan o por quién luchan o algo así, los amigos del pueblo, que es una obra pues que no te va a decir gran cosa, porque hace un análisis de clase de la Rusia de finales del XIX, principio del siglo XX, del campo ruso, y le vas a echar muchas horas para sacar muy poquito en claro, para un contexto muy concreto. Y aunque a ti, que tienes muchísimo tiempo libre porque estudias la carrera de políticas con el máster de derechos humanos o lo que coño sea, eso no es un modelo de adopción de conocimiento escalable. Es decir, la gente no va a tener el tiempo para aprender a hacer análisis de clase de una sociedad a partir de extrapolarlo. La gente que trabaja, dilo, la gente que trabaja. Vale, pero de ahí vamos. No, simplemente la gente normal que tiene que hacer la revolución o que tiene que componer
tiene que encabezar en muchos sentidos la revolución, y que a lo mejor no es que trabaje, pero igual no tiene energía suficiente, incluso aunque estudie políticas y tal, ¿no? Para leerse en orden cronológico la obra. Si seguimos en orden cronológico, más pronto que tarde nos encontraremos Carta a un camarada. Carta a un camarada es el clásico ejemplo de por qué no es buena idea leerse a los autores toda su puta obra en orden cronológico. Porque nos vamos a encontrar que esta es una de las primeras obras de Lenin sobre organización, donde realmente pues va a proponer un modelo organizativo que luego él mismo va a decir, vale, no, mejor no. Esto no, sí. Vale, este modelo organizativo, chicos, no termina de funcionar, es demasiado simplón, genera conflictos entre el buró de organización y el buró del periódico, porque al final el periódico es el central, el de organización, en fin, un lío. No termina de funcionar si lo que de verdad... Entonces él va refinando el modelo. Y así sucesivamente te vas a encontrar, incluso si le hacemos caso a Trotsky, porque yo esto no lo he leído directamente en obras de Lenin, pero según Trotsky va a haber momentos en los que incluso Lenin pues no termine exactamente de tener claro con tanta anticipación qué forma política concreta tomará la República Obrero-Campesina. ¿Vale? Los soviets no se los inventa él se da cuenta de que están siendo órganos de poder, de que la población espontáneamente los está usando como para imponer su poder en unas áreas pequeñas del país, ¿no? Entonces, de las ciudades y tal, y él de ahí extrapola y dice, hostia, eso será la República Soviética, eso será la República Socialista, ese será el órgano de base, ¿no? Entonces, todas estas cosas... Eso por un lado. Por otro lado, como digo, es una obra en la que mucho de esa obra son pues discusiones con militantes del momento, que a lo mejor pues no han envejecido bien, no tienen demasiada trascendencia. Entonces, ya de entrada hay que hacer una selección, ¿no? Para que esas ideas realmente sobrevivan al tiempo. Realmente puedas hablar de que las contribuciones de Lenin han sobrevivido al paso del tiempo y no son como las contribuciones de Panekoek, por decir de nuevo, el típico tótem del librepensador marxista, que tienes que ir a buscarlo en una librería de segunda mano super guay que te encanta porque tiene lo que no se encuentra en ninguna parte, y que realmente pues es como obras sueltas que no hay manera de convertir eso en práctica política y nadie lo ha conseguido en 100 años, ¿no? Entonces, vas a conseguirlo tú. Claro, continuando con esto, eso es lo primero. Lo segundo es hay que ordenar las ideas. Y esto, de nuevo, parece como muy trivial, ¿no? Porque todo esto, cuando tú no intentas llevarlo a la práctica, todo esto parecen gilipolleces, con perdón, ¿no? Es como, pues, ¿por qué no puedo tener una comprensión holística? Pues, ¿por qué no puedes? Porque la comprensión humana no funciona así. Porque si yo te planteo, vale, mañana en la organización, ¿qué relación tiene que tener la organización de los comunistas con los sindicatos y las asociaciones de barrio o las asociaciones feministas? ¿Qué tipo de relación tiene que tener? Tienes que llegar a esa organización diciendo, Jao, soy Flecha Roja del Partido Comunista, aquí estoy, ¿qué te parece? O tienes que ir y decirle, oye, hacemos una manifestación conjunta con todos los logos, o... Todo esto surge indirecta o directamente de esta teoría política. Eso es la realidad. ¿No? Y eso escala mucho más. ¿Qué tipo de relación tienes que tener con los sindicatos? ¿Tienes que relacionarte más con su burocracia? ¿Tienes que relacionarte más con su base? Únicamente con su base. Vale, ¿y qué vas a decirle a la base? ¿Les tienes que hablar exclusivamente de salarios? ¿Les tienes que hablar de las dos cosas? ¿Cómo vinculas el hablar de salarios con hablar del poder obrero? ¿Tienes que ir a gritarle poder obrero a la oreja con un altavoz al huelguista? Todas estas cosas... no cierto, salen de la... película preciosa que va un poco de esto, lo de gritarle poder obrero a la oreja al trabajador de la fábrica, que se llama Bienvenidos al Paraíso o algo así. No la conozco. No, es una italiana. Sí, es una italiana, la clase obrera del paraíso. Bueno, es muy bonita. Pues el caso es un poco que todo esto son como dilemas muy triviales, ¿vale? Yo sé que no son nada sexys, no son nada cool,
Pero todo esto escala mucho más. Es decir, por ejemplo, ¿qué tiene que tener más peso en la organización, en una organización humana? ¿Tiene que tener más peso los elementos democráticos o los centralistas? Vale, ¿y cómo se realizan los elementos democráticos sin centralismo? ¿En qué medida tienes demo sin tener cracia, ¿no? ¿En qué medida tus decisiones, tus debates valen de algo si no se pueden ejecutar? Y cómo... Todo esto son reflexiones, profundas. Sí. Y lo mismo pasa a nivel global, ¿vale? El imperialismo. Claro, es muy fácil. Si tu nivel de comprensión tiene que ser rajar en Twitter de Estados Unidos, pues sí, no te hace falta ordenar ninguna idea, ¿no? Puedes hacer cherry picking de distintos autores que rajan del imperialismo, el colonialismo y ya está. Pero si verdaderamente quieres entender cuál es la dinámica entre las multinacionales y los estados de las potencias imperialistas, cómo son las dinámicas de las democracias burguesas, qué tipo de relación se establece entre la pasividad política de los líderes, de los militantes comunistas y su cooptación y neutralización como elementos revolucionarios, convirtiéndolos en reformistas de facto. Todo esto son cosas que parece que, a veces parece como que esto es muy fácil, ¿no? Y coño, no, todas estas cosas cuanto más rascas más complicadas son. Entonces, otra de las grandes tareas cuando se muere Lenin es decir, vale chicos, aquí han pasado muchas cosas. El Calvo ha escrito mucho, pero además... El Calvo los gatos. El Calvo los gatos ha escrito mucho, pero además... En la revolución hemos vivido tela de cosas y hay que digerir un poquito esto, ¿no? Y sobre todo también para poderlo compartir. Claro. Y entonces ahí es donde entra en juego, claro, para poderlo compartir, para poderlo adaptar, para poder, desde esa base, incluso, o sea, claro, no tener que reinventar la rueda, poder irte a España año 30 y decir, vale, ¿qué hacemos con Cataluña, el País Vasco y Galicia en el año 30? ¿Qué hacemos con la Iglesia? ¿Qué hacemos con la semifeudalidad? ¿Qué hacemos con que el campo siga siendo feudal hasta los años 60 en España? Todas estas son cosas que son respuestas que el movimiento revolucionario necesitaba, ¿vale? Entonces, priorizar entre las ideas de Lenin se vuelve algo muy importante, elegir en qué ideas se hace más énfasis y tal. Y luego, en tercer lugar, desarrollar, porque Lenin se muere por un balazo de un social revolucionario, de una especie de anarquista extraño, ¿vale? Pero eran unas secuelas, ¿no? Que le dejó el... Sí, se muere por las secuelas, pero bueno... pero le duraron mucho tiempo, o sea... Sí. Fue como muchos años atrás, no me acuerdo ahora exactamente, pero... Sí, pero me refiero que no se murió de viejo tranquilamente, ¿no? No. Y aunque entonces, incluso el propio Lenin dejó muchas cosas que dentro de su propia lógica y de cosas que se habían demostrado ciertas, como su análisis del imperialismo o... la necesidad de un partido que organice a la vanguardia y que no sea un partido donde te regalo el carné, pagas una cuota, debatimos y hasta luego y cada uno aquí defiende lo que quiera, porque entonces la democracia burguesa te coopta, te compra. Ahí empieza a haber cosas que resolver, que es, chicos, ¿qué hacemos ahora? Ahora tenemos el poder obrero, ¿qué hacemos con esto? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Cómo gestionamos la lucha de clases bajo el socialismo? Y todo esto son... de nuevo, cuestiones que no son sencillas de responder. Lo mismo con muchos otros temas que no acababan de haber funcionado, como, de nuevo, en los países imperialistas, pues cómo hay que enfocar el tema de los sindicatos, porque en la Rusia zarista los sindicatos eran casi sindicatos de pequeños, o sea, eran asociaciones de obreros de una empresa que no tenían jefecillos ni nada, o sea, el fenómeno de la burocracia sindical y los sindicatos de millones de personas era ajeno a la Rusia soviética, ¿vale? Muchas veces estaban construidos alrededor de los socialdemócratas, entonces esa división no existía. Todas estas cosas hay que encontrarles respuesta. Entonces, todos lo van a intentar, va a empezar a haber una carrera entre los dirigentes bolcheviques por ver un poco quién es el que mejor condensa esas ideas. Y de todos estos, Stalin va a ser el que, por distintos motivos, pero no porque se dedica a purgarlos, entre el año, esto ya lo dijimos en el otro podcast, entre el año 24, 25 y el año 36 que empiezan las purgas, estos debates ya están más que zanjados y ya hay un canon de lo que se entiende por marxismo-leninismo como una nueva etapa del marxismo, ¿no? Entonces, Stalin va a ser el que
codifique todas estas introducciones de Lenin, experiencias revolucionarias bolcheviques, y las incorpore al marco del marxismo. Y por un lado hay una continuidad con el marxismo, es verdad, tú puedes encontrar en Marx elementos gérmenes, ¿no? que recuerdan al partido de vanguardia o que recuerdan a la teoría del imperialismo, pero también elementos contradictorios con ello. Es decir, no olvidemos que las tácticas de la Segunda Internacional de elecciones y huelgas se desarrollan a partir de consejos de Engels. Sí. Y no es porque Engels fuera un vendido, es porque el momento político que él vivió daba para poco más, ¿no? Entonces, el marxismo-leninismo no se plantea como una doctrina. Cuando Stalin lo plantea como debemos dar este salto, debemos hablar de marxismo-leninismo, no es ni un catecismo, como a veces se pinta, ni un homenaje al líder muerto para ganar puestos. Es que el movimiento comunista internacional necesita unos estándares, igual que Marx y Engels fijaron unos cuantos, necesita unos estándares mejores, más actualizados para el mundo en el que se vive, que sirvan de tenor desde el que analizar la sociedad. Y a mí me hace mucha gracia ver hoy en día gente que se declara marxista pero no leninista. Porque a mí la pregunta que me lleva es ¿y eso qué significa? Porque ser marxista-leninista es verdad que hay distintas posiciones dentro, o que podrían caber dentro, pero las contribuciones de Lenin son claras. Es decir, hay un partido de vanguardia organizado que establece una cierta relación con la población en general, con las masas y con sus distintas luchas, donde por un lado hay una participación activa dentro de esas luchas, pero también llevar una conciencia desde fuera, también aprender de ellas hasta cierto punto. Esto se desarrollará mucho más tarde, más a fondo por parte de Mao, pero ya hay gérmenes de esto. Y también hay una posición respecto al Estado y la naturaleza del Estado, sea o no democrático burgués, respecto al imperialismo, respecto a las consecuencias de que exista una economía imperialista de cara a la economía, de cara al desarrollo que eso permite tanto de una aristocracia obrera en los países imperialistas como un estancamiento general progresivo de la economía que estamos viviendo ya ahora en su máximo apogeo. Claro, cuando alguien dice no, yo no soy marxista-leninista, yo soy solo marxista, a mí la sensación que me da es no, yo quiero decir que soy marxista, quiero sentirme del club, quiero decir, yo me gusta Marx, he leído a Marx, me gusta lo que dice, reconozco que existe la lucha de clases y demás, reconozco incluso que hace falta una dictadura del proletariado y algún tipo de revolución, pero simplemente ni tengo propuesta ni pienso trabajar lo más mínimo por obtener una respuesta a cómo resolver ese problema. Sí. Y lo siento, pero eso nos lleva a... Es la sensación que da. Entendemos que no todo el mundo que no, por supuesto. Que, puede ser, que yo creo que en muchos casos es más una cuestión de desconocimiento de la realidad de lo que ha sido la historia del movimiento comunista internacional y de lo que es a día de hoy el movimiento comunista internacional. Porque yo me lo encuentro muchísimo también. Yo conozco un montón de gente y pues por mis cosas, ¿vale? Conozco un montón de gente que quiere luchar, que quiere hacer cosas, que quiere cambiar las cosas, pero en muchísimos casos es como, bueno, oye, y tal, y ¿por qué no hacemos esta movida o por qué no tal? Uy, no, bueno, yo es que no me quiero comprometer a nada porque pues todavía tengo que estudiar todo lo que me ofrece el marketplace de las ideas, ¿no? Y quiero elegir pues mi teoría revolucionaria favorita. Y es como, bueno... Claro, no, a ver, okay. si yo entiendo, o sea, y reformulo, yo me estoy refiriendo a gente que está empecinada en esto. Es que ha habido gente que ha hecho su carrera académica y aún así y ha vivido a costa de soy un marxista no leninista. ¿Cómo se llama el tipo de los podcasts que se murió ya? ¿Mark Fisher? O algo así. Mark Fisher. Mark Fisher es eso en el fondo, es decir, vale, eres marxista y no leninista. ¿Y eso qué coño quiere decir? ¿En qué se ha traducido tu política de marxista no leninista? ¿A dónde ha llevado? ¿Es Izquierda Unida, el marxismo no leninista? ¿Es Jeremy Corbyn? ¿Es un club de debate? ¿Es una corriente de Twitter? Es una cosa que está por responder, ¿no? Porque ya digo, ojo, esto nos lleva a la segunda parte. Naturalmente,
el hacer una síntesis del marxismo, sintetizar el marxismo-leninismo, el tratar de proponer una etapa nueva, naturalmente también acartona algunas ideas. Pero es que las ideas funcionan así, por eso decía, nos vamos a poner muy meta, nos vamos a ir al tema del pensamiento humano. Es que la historia no la hacen Mark Fisher y sus podcasts, no la hacemos los muertos del comunismo. La historia la hace la gente normal cuando hay un día que se cansa y dice hasta aquí. Y la habilidad de los políticos de la clase trabajadora es encontrar la manera de que cuando la gente se cansa y diga hasta ahí, se encuentre la mesa puesta y se encuentren las herramientas suficientes para que de verdad sea hasta aquí y ya está. ¿Vale? Y ese es un poco me estoy poniendo profundo, pero... Eso es el marxismo-leninismo. Bueno, gracias por haber escuchado el podcast y nada, nos vemos ya. Está, nos vemos. Por cierto, con esto... Si oís explosiones por ahí, no es que haya estallado la revolución al oír mi soflama, es que estamos en fallas, aunque estemos confinados, la gente sigue tirando petardos, ¿vale? Esto es una cosa que pasa por Valencia y tal, por el País Valencià. Bueno, en todo el País Valenciano, no sé si es sobre todo algo de Valencia provincia, creo. Oye, te iba a decir también, aparte, que quiero decir que hemos llegado a un punto bastante guay. No sé si quieres hacer un episodio de 2 partes, porque esto nos va a quedar larguísimo. Sí, lo acabamos si puedes y lo publicamos en 2 partes. Vale, perfecto, pues... No me queda tanto, pero sí, lo publicamos en 2 partes. ¿Dejamos la parte 1 aquí? Espera, que tengo que terminar. Ah, vale, pues termina esto que ibas comentando. Entonces, lo que estoy diciendo es, naturalmente hay ideas que se acartonan, pero a lo que voy es, y luego hablaremos de esto al final, pero tiene que haber un cierto orden, un cierto canon de lo que se entiende por el ML o por el marxismo. Antes de que llegara Lenin también se habla de marxismo y la gente no se leía toda la puta obra de Marx. Por practicidad, marxismo, es que es por naturaleza humana, es lo que dices. Porque necesitas convertir las ideas en fuerza social, porque si no tus ideas no son nada, son una paja pequeño burguesa, son una cosa que haces por gusto y ya está. Y entonces, perfecto, hazlo por gusto, pero no estás cambiando el mundo y por tanto no eres un marxista. Había mucha otra gente, aparte de Marx, que hablaba de la lucha de clases. Los socialistas utópicos, muchos de ellos identificaban cosas similares a la lucha de clases. Los putos periodistas de izquierdas identifican la lucha de clases todos los días. No hace falta ser marxista para eso, ¿no? Entonces, cada uno que se llame como quiera. Yo a lo que voy es, al final... Pues yo sobre todo esto por un poco el rollo pedante respecto a Stalin es que hizo como un catecismo, que esto es algo que hasta en los historiadores se encuentra y dices, no tío, Stalin trató de llevar a un nuevo nivel y hacer accesible a un nuevo nivel. Por eso hablamos de ciencia revolucionaria, ciencia del proletariado, es decir... Es importante lo de hacerlo accesible, porque Stalin yo lo recomiendo mucho como primeras lecturas de un aspirante a comunista, porque es que se entiende bien. Claro, porque es un tipo de libro que está escrito para que una persona normal y corriente tenga un punto de partida desde el que ordenar las ideas y entenderlo, ¿vale? Que no puede acabarse ahí, pero a lo que me refiero es, si tú te lees lo que serían un poco los clásicos del marxismo-leninismo de la URSS de Stalin, vamos, que necesitabas 5 años, que había una carrera de marxismo-leninismo, joder, que de 5 años intensivos, ¿vale? Que no es que fuera una tontería, que no son los 2 libros de Stalin de fundamentos y cuestiones del leninismo donde resume lo esencial. Es también todo el decir, no, ¿qué libros? Cuando tú buscas en Google obras de Lenin, ¿cuáles aparecen? El qué hacer, el izquierdismo, el Estado y la Revolución, el imperialismo... y poco más. ¿Por qué salen esas? Salen esas porque eso es lo que se considera pues como el corpus teórico fundamental del ML. ¿Y cuáles salen de Marx y Engels? Pues el manifiesto comunista, socialismo utópico al socialismo científico, si quieres el anti-Düring. Sí. ¿Vale? No te hace falta leerte el Capital entero, pero que también estaría en ese canon, pero no te hace falta leértelo entero para empezar a hacer política revolucionaria y no te hace falta leer, pues yo qué sé, la miseria de la filosofía o el 18 de Brumario de Napoleón Bonaparte para empezar a hacer política revolucionaria o incluso estar haciendo un buen nivel de política revolucionaria, porque cuando acabes de leerlo tu capacidad de realmente convertir esas ideas en fuerza social ahora o en el futuro no va a estar en un punto más alto, ¿vale? Entonces, a esto es a lo que me refiero, que no es en plan... que hace un catecismo en un par de libros, hay toda una selección de libros, hay una priorización, hay un montón de palabras que no están en libros, pero que son tácticas, estrategias, formas de análisis que se extienden a lo largo de la internacional comunista.
que no pueden ser despreciadas, ya está, que no pueden ser despreciadas porque es lo que hace accesible y es lo mismo que tiempo antes Engels hizo con la obra de Marx. Escribiendo libros que son legibles y que la gente puede recordar, no porque rebajen el nivel del discurso, que esto es otra cosa, esto es una cosa de la que yo no estoy hablando, sino porque señalan lo fundamental. Claro. Y qué es lo fundamental y qué es lo secundario, ¿no? Entonces, pues bueno, establecido esto, ya solo quedaría la parte de la construcción del socialismo, ¿no? Del socialismo y la otra parte que es la de la parte final, que es como una conclusión y cierre. Entonces, lo que quieras, si quieres cortamos aquí. Sí, pues cortamos aquí. Bueno, como veis, pues vamos a dejarlo aquí, pero seguramente vamos a seguir grabando. Para nosotros no va a pasar mucho tiempo, pero para vosotros pues va a pasar una semanita, supongo, algo así, hasta que tengáis la parte 2 en vuestras manos. Entonces, hasta aquí y nada, esperemos que lo hayáis disfrutado. Yo al menos me lo estoy pasando teta y nada. Un saludo muy fuerte, un abrazo, gracias a los Patreons, gracias a todos los que nos seguís en Twitter, que nos dais muchos ánimos. Y que sepáis que si seguimos con este ritmo de... Ahora mismo estamos más o menos semana sí, semana no. Parece que estamos consiguiendo tal. Internamente, dentro de los que participamos en el podcast, pues también estamos poniendo herramientas para que esto sea más regular y más de a seguido y no tanto a trompicones. Entonces nada, Alberto, ¿te quieres despedir de esta gente? Pues sí, nada, pues un abrazo muy grande, gracias por escuchar nuestras divagaciones y esperamos que lo disfrutéis y ahora grabar la segunda parte. Perfecto. Y viva Stalin. Seré tu Stalin, bandido, bandido. Kamenev, malherido. Seré tu Stalin, cautivo, cautivo. Siberia,